pues seguimos con las iglesias de Apocalipsis. Yo os animo a que después pues podáis leer todo esto. Yo, por lo menos, no voy a ser tan detallado como fuimos la semana pasada. Tony dio un estudio muy completo sobre lo que él estuvo compartiendo. Yo simplemente voy a dar así una panorámica a las dos iglesias que me tocan. Y he tratado de estructurarlo. La primera iglesia de la que vamos a hablar hoy es la iglesia de Tiatira. Vaya nombre, no es Tiatira, ¿eh? No es de Tiatira, no, es Tiatira, ¿vale? Es la primera iglesia que vamos a ver. Y va desde el 590 al 1517 después de Cristo. Tiatira significa sacrificio continuo, torre alta en el griego. Ese es el significado de la palabra Tiatira. La ciudad fue fundada por Alejandro Magno más o menos el 300 a.C. y estaba situada al suroeste de Pérgamo. La semana pasada estuvimos viendo Pérgamo, ¿eh? Estaba situada al suroeste. Era una ciudad donde se agrupaban lo que hoy en día pudiéramos llamar los sindicatos, ¿vale? Pero en aquel tiempo eran donde se albergaban las organizaciones de los gremios. Pues estaban por los costureros, los curtidores, los tejedores, los tintoreros, ¿verdad? O sea, las diferentes ocupaciones. Era un lugar donde se reunían estas oficinas, por decirlo de alguna manera. Era una ciudad comercial y también era una ciudad muy estratégica, porque Tiatira era la puerta a Pérgamo. O sea, estaba colocado en un lugar muy estratégico. Tiatira no tenía ningún valor por motivos religiosos. Su dios local se llamaba Tirismus y se representaba montado a caballo y con un hacha de guerra y un garrote. Pero no tenía ninguna relevancia, digamos, en el plano religioso. La amenaza de Tiatira venía de dentro de la iglesia. El problema que la iglesia de Tiatira tenía se llamaba Jezabel. Venía de dentro de una iglesia, venía de una mujer que enseñaba y practicaba determinadas cosas que estaban destruyendo y que estaban contaminando a la iglesia. Es curioso darse cuenta de que quizá la ciudad menos importante recibe la carta más larga de todas las iglesias. Esta es la carta más larga. De las 7 iglesias, esta es la carta más larga. Y podríamos decir, bueno, pues Éfeso era más importante, ¿no? O Pérgamo. Sin embargo, la iglesia más pequeña, o la ciudad con menos relevancia, es la que recibe más atención por parte del apóstol. Perdón, por parte de Juan, el apóstol Juan. Y debemos darnos cuenta de que en esta iglesia se representa algo que me gustaría que saliéramos de aquí y pudiéramos examinar en nuestras vidas. Aquí habla de un peligro muy relevante, muy fuerte, y un peligro que hay una enseñanza de la cual, si no tenemos cuidado en nuestras vidas, en nuestras iglesias, vamos a acabar recibiendo el juicio de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso del 18 al 19 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, fíjate cómo se presenta, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, y empieza la carta. La carta empieza con una descripción de Jesús que contiene una amenaza. Tiene ojos como llama de fuego y sus pies son como de bronce bruñido. Es decir, los ojos representan la mirada de fuego de Jesús, que cuando Jesús te mira no puedes esconder nada. Esa mirada penetrante hacia tu vida. Me imagino que es la mirada que vio Zaqueo. ¿Cuántos habéis leído de Zaqueo? Este hombre que se subió a un sicomoro, se subió a un árbol porque era bajito y no podía ver a Jesús. Y este hombre era un cobrador de impuestos, es decir, era lo peor de lo peor, porque esta gente, él abusaba de su propia gente, ¿vale? Y estando en el árbol, él tiene una conversación con Jesús, y en una de esas partes, yo siempre me he preguntado, y es algo que espero ver un día a Jesús cara a cara y poder preguntarle, poder tenerlo claro, ¿qué vería Zaqueo en los ojos de Jesús? ¿Qué vería Zaqueo en esa mirada que le hizo no solamente reconocerlo, sino decir algo? Mira, si alguien he robado, le devuelvo. O sea, ¿qué vería en la mirada de Jesús? Y esa es la mirada que se recibe aquí. Mirada de fuego, mirada a la cual no puedes esconder nada. La mirada a la lámpara que escudriña nuestras vidas. Los pies de bronce representan el juicio.
El juicio viene, pies que caminan hacia el juicio. Él viene para mirar y para juzgar a la iglesia. La iglesia, el problema era que toleraba a Jezabel. Y Jezabel, como veremos después, era una mujer que practicaba la fornicación. Había algunas cosas positivas. En el versículo 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, era una iglesia que hacía cosas movidas por el amor, unas cosas movidas por la lealtad, por la fe, por la perseverancia. Es más, y aún reconoce el progreso. Tus obras de ahora son mejores, es decir, has crecido, has avanzado. Ahora viene la condenación, ahora viene el problema. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, le he dado oportunidades, le he dado la misericordia para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Y sabes qué? Creo que en esta palabra, toleras, se encuentra la clave del problema. El pecado era la fornicación, pero creo que lo que le lleva a Dios a ser duro con esta iglesia es la tolerancia. Era una iglesia que toleraba el pecado. Era una iglesia que sabía que esta mujer estaba fornicando y la dejaba participar de la iglesia. La dejaba tener una voz relevante dentro de la iglesia. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser pacientes con las personas, pero tenemos que ser inflexibles en los principios de la palabra de Dios. No podemos tolerar pecado. Yo no puedo como pastor tolerar que una persona que está aquí tocando, sabiéndolo yo, esté en pecado. Yo no puedo tolerar que una persona que está subiéndose a este púlpito a predicar esté viviendo una vida o esté enseñando cosas erróneas. Otra cosa es que yo no lo sepa, allá él y el juicio de Dios. Pero aquí no era. Aquí el caso era que sabían que esta mujer seducía a la gente, sabían que esta mujer enseñaba y la dejaban. Toleraban. Cuidado cuando somos personas tolerantes. Cuidado cuando toleramos el pecado en nuestra vida. Cuidado cuando toleramos la pereza en nuestra vida. Cuidado cuando toleramos determinadas cosas en nuestra vida que sabemos que no están bien. Toleraba. Entonces Dios, y es tremendo, ¿vale? Porque viene un juicio brutal. Y es más, pero aún vemos la misericordia de Dios. Dice, le he dado tiempo. La he dejado, he tratado con ella, le he hablado, he tenido misericordia para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse. Por tanto, yo vengo y declaro juicio sobre la iglesia. Mirad, hay algo que a veces no nos damos cuenta, pero tú te has parado a pensar que mi pecado, yo sí lo he pensado, mis pecados o mi pecado, o tu pecado afecta a la persona que tienes al lado. ¿Tú eso lo has escuchado alguna vez o te crees que es pecado tuyo? Mirad, hay un pasaje en el que hay un hombre que esconde un manto y nadie sabía que había escondido el manto. Nadie lo sabía. Él agarra un manto babilonio, se lo lleva, lo esconde y sigue funcionando. Y de repente la ira de Dios se enciende contra todo el pueblo, que ni sabían lo que éste había hecho. Sin embargo, se levanta y viene un juicio brutal sobre el pueblo. ¿Sabes qué? Nuestro pecado afecta a la congregación. Y es algo que debería de detenernos a la hora de cometer determinadas cosas, porque afecta. Y esto es importante. Y me gustaría que en esta noche prestaras atención. Prestaras atención. Ten cuidado con lo que toleras en tu vida. Ten mucho cuidado, porque te estás jugando tu salvación. Tengamos cuidado de lo que toleramos con la iglesia, porque nos estamos jugando algo muy serio. Tengamos cuidado con la tolerancia. Claro que hay que tener paciencia, claro que hay que tener misericordia, claro que hay que tratar con la gente, sí, pero el pecado es pecado, punto. Y lo que está mal, está mal. Y no podemos empezar a rebajar la línea.
Y como tú y yo empecemos a rebajar la línea en nuestra vida o en la vida de la iglesia, vamos a tener problemas. Y esto no significa que seas un dictador, que vayas con la vara cortando cabezas y juzgando a la gente, porque Dios lo primero que te dice es que no midas, porque te van a medir igual que mides. Pero sí tengamos cuidado cuando toleramos cosas en nuestra vida. ¿Sabes qué? Dios no tiene tolerancia. Dios tiene paciencia y misericordia. Pero Dios ataja el pecado. Así que pillemos este mensaje. Agarremos este mensaje. Tengo una cosa. Toleras. Permites, lo sabes y lo sigues dejando hacer. Y esto trae consecuencias nefastas a nuestras vidas. Cuidado cuando yo empiezo o tolero ver determinadas cosas en la televisión de mi casa. Cuidado cuando empiezo a tolerar determinadas relaciones que no me benefician. Cuidado cuando empiezo a tolerar determinadas cosas que no debo de tolerar. Cuidado, porque voy a tener problemas. Porque estoy rebajando los principios. Y podemos ser, yo sufrí una transformación en mi ministerio. Yo era alguien que iba con la espada en la mano. Hoy he entendido que la gente responde más al amor que a la vara. Pero lo que es pecado y lo que está mal está mal. Te lo voy a decir con cariño, con amor, con dulzura y hasta te lo cantaré. Pero lo que está mal, está mal. Y tenemos que tenerlo claro. Y lo que es pecado y tenemos que tenerlo claro. Lo disfrazamos, lo pintamos de amarillo, le metemos un lacito, lo que te dé la gana. Pecado es pecado, punto. Y cuanto antes lo entiendas, menos vamos a sufrir. Así que cuidado con esto. Toleras. Pero Dios les da un consejo. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, no todos estaban entrando en esa historia, Dios siempre guarda un remanente, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo. Lo que tenéis, guardarlo, no os contaminéis, no os metáis en esa línea. Retened lo que tenéis. La carta a Tiatira termina con una serie de grandes amenazas y grandes promesas. A Jezabel se le han dado todas las oportunidades para arrepentirse, y si no lo hace, acabará en el lecho del dolor y sus amantes y seguidores compartirán su destino. La voz de Jezabel no puede ser oída en la iglesia. No podemos tolerar el pecado en nuestras vidas ni en nuestras iglesias. Y ¿sabes qué? A veces pensamos que fornicar solamente se refiere a cuando tienes una relación sexual o una relación inmoral con una persona o qué sé yo, y creemos que es eso, pero ¿sabes qué? Lo cierto es que cada vez que tú y yo nos relacionamos con el pecado estamos fornicando, porque estamos adulterando la santidad de Dios. Así que fornicar no solamente es acostarte con la vecina, si encima estás casado estarás adulterando. No solamente es eso. Eso sería muy poquito. Cada vez que tú comprometes los principios de Dios, estás fornicando. Y es algo que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Yo sé que quizás esto es una palabra dura, pero es lo que hay. No os enfadéis conmigo, enfadaros con Tiatira. Es lo que hay. Es lo que hay. Así que tomemos este consejo. No toleremos. Retengamos lo que tengamos, lo que tenemos. Porque hay un juicio. Y me llama la atención, ¿vale? Que dice, toleras. Así que si podemos sacar una enseñanza de esta iglesia es tolerancia con el pecado, cero. Tolerancia, cero. Porque vamos a tener problemas. Así que entendamos esto, cuidado, porque a veces en las iglesias se infiltran este tipo de doctrinas. A veces, no pasa nada, vivimos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. No seas tan radical. Estamos bajo la gracia. Dios nos ama. Dios nos perdona. Sí, claro que sí.
Dios te ama, Dios te perdona, pero Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y Dios te dice, no te engañes, lo que siempre vas a cosechar. O sea, cuidado, porque no todo es ley, pero tampoco todo es gracia. No todo vale. Ah, no, tú puedes venir a Dios como te dé la gana. La Biblia no dice eso. A Dios hay que acercarse con reverencia. Y la reverencia no está en la ropa, ¿eh? La referencia no está en que vengamos aquí todos con corbata. Eso puede ser otra cosa, ¿no? Yo puedo venir de punta en blanco y ser el más irreverente que hay en este lugar. O sea, eso no tiene nada que ver. La reverencia habla del corazón. Así que entendamos esto. No coqueteemos con el pecado. No toleremos determinadas cosas. Y a veces aquí pues se infiltraba, ¿verdad? Se infiltraba estas enseñanzas. No pasa nada, ¿no? Dios sabe, ¿no? Cuidado. Cuidado porque a veces se infiltran determinadas doctrinas o se quieren infiltrar. Yo me he encontrado gente que tengo que decirle, mira, perdóname, pero la historia no es así. Eso no es lo que la palabra enseña. Eso no es lo que la palabra dice. Y tengamos cuidado, porque si toleramos, mira, la Biblia dice que el que encubre pecado no prosperará. El que tolera el pecado no prospera. Es imposible. No prospera. La Biblia lo dice así, el que encubre pecado no prosperará. Es decir, si yo sé que tú lo estás haciendo mal y te encubro, me estoy haciendo partícipe de tu pecado, aunque no lo esté practicando. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas, porque a veces pensamos que Dios es la lalita, limpio mi casita. Y Dios no siempre es así, ¿eh? Dios tiene palabras fuertes. Y Dios tiene muy claro dónde están los límites y dónde están las líneas. Y nosotros como iglesia y como cristianos deberíamos de tenerlo. Así que cuidado, ese tipo de voces no pueden ser oídas en la iglesia. Esa voz no puede ser oída en la iglesia. Mira, yo te voy a decir algo. Cada vez que venga una persona que intente decirte algo para rebajar tus principios, repréndelo, porque no viene de Dios. No viene de Dios. Cada vez que viene alguien a decirte que no pasa nada porque estás liándola, repréndelo. Eso no viene de Dios. Vendrá del corazón humano, de que es buena gente, de que te ama, pero eso no viene de Dios. Así que cuidado cuando tratan de que rebajemos nuestros principios. Podemos cambiar la forma de aplicar nuestros principios, pero no los principios. Porque entonces estaremos comprometiendo y estaremos adulterando la doctrina de la palabra de Dios. La segunda iglesia que vamos a ver es Sardis. Sardis va desde 1517 hasta 1750. Sardis solo aparece mencionada en la Biblia en el libro de Apocalipsis y era la capital del antiguo reino de Lidia. 700 años antes de escribirse esta carta, Sardis había sido una de las ciudades más grandes del mundo. Pero la habían conquistado 2 veces porque se relajaban. Eran tan fuertes, eran tan poderosos que descuidaban la ciudad, descuidaban la protección y por 2 veces habían conquistado la ciudad. Estaba situada en medio del valle del río Hermo, a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira. Cuando Juan escribe esta carta, Sardis era una ciudad rica, pero estaba llena de inmoralidad. Y en ese ambiente, la iglesia había perdido su identidad. En el ambiente de inmoralidad que había, la iglesia había perdido su esencia. Ya no era sal, estaba sosa. ¿Vale? Es como si ahora, en medio de lo que estamos viviendo en la sociedad, yo el domingo voy a hablar sobre ello, porque Dios últimamente me está dando mucha caña, entonces yo doy caña a la iglesia. Esto es así. Cuando Dios me da a mí, la consecuencia es que pues yo tengo que decir lo que Dios me está hablando a mí. Yo no predico para la iglesia, yo predico para mí. Y luego pues lo comparto a la iglesia, pero primero aprendo yo. Y Dios me está confrontando en cosas muy complicadas, no de pecado, ¿no? Sino de cosas que a veces no nos damos cuenta, ¿vale? Pero, ¿sabes qué? Era una era una iglesia que había perdido la esencia. Y a veces vivimos en la sociedad y a veces, pues, si no tenemos cuidado, podemos perder la esencia y ser una iglesia descafeinada. Una iglesia donde se anima a la gente, donde se bendice a la gente, donde tal, pero una iglesia donde no se habla de pecado, por ejemplo.
donde no se habla de la justicia de Dios. Entonces, cuidado, porque esta gente se había dejado influenciar tanto por todo lo que había fuera, por toda la inmoralidad, por todo lo que se vivía, que había entrado dentro de la iglesia. Y la iglesia estaba muriendo. Sardis sufrió un gran terremoto en el año 17 después de Cristo. El emperador Tiberio ayudó a la reconstrucción y eso hizo que la ciudad tuviera una gran gratitud hacia este emperador. La ciudad adoraba a la diosa Cibeles, eran del Madrid. Adoraban a la Cibeles. Desde aquí vienen los problemas con el Madrid, Amun Valencia. ¿Vale? La ciudad adoraba a la diosa Cibeles, que era otro nombre de la diosa Artemisa, diosa asociada a la fertilidad. Hoy en día Sardis no es más que un pueblo, pero en él quedan importantes restos de este templo, del templo de la diosa Artemisa, del siglo IV a.C. En Apocalipsis 3, versículo de 1 al 6 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Ay, ay, ay. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, volvemos a lo mismo, el remanente, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cosa interesante. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Jesús dijo: a los que me negaren aquí, yo los negaré allá. ¿Vale? Y lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia que tiene nombre, pero no hay vida, nos habla de la apariencia de una realidad externa, pero no interna. Hablamos como cristianos, aleluya, Padre, gloria a Dios, hermano, que el Señor te bendiga. Hablamos como cristianos, pero estamos más muertos que un lenguado. Sí, no riáis. Es así. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la Biblia? No me lo digas que me asusto. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Cuántos años hace que no ayunas? ¿Cuánto tiempo dedicas a buscar la santidad en tu vida? Tienes apariencia, pero estás muerto. Tienes el título de cristiano porque un día aceptaste a Jesucristo, pero estás muerto. Tenéis apariencia, os llamáis Iglesia Vida Cristiana, pero estáis muertos. ¡Wow! El que tiene nombre del que vive, pero está muerto. Esto es tremendo, iglesia, ¿eh? Esto es lo que hablábamos el domingo pasado a causa... Mirad, el tabernáculo era el lugar donde bajaba la presencia de Dios. Cuando Dios ya se cansa, cuando llega Malaquías y el Espíritu Santo es quitado, el Espíritu de Dios es quitado, el tabernáculo se convierte en una cáscara que no tiene sentido, no vale para nada, porque la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar. Y el tabernáculo era algo muy bonito, pero no estaba la presencia de Dios. Cuando una iglesia pierde la presencia del Espíritu Santo, está muerta. Y seguimos con nuestros programas, con nuestras alabanzas, con nuestras predicaciones y todo muy guay. Pero ya no está la presencia de Dios, porque Dios no habita con el pecado. Y es algo que también tenemos que entender. Tienes nombre del que vives. Mirad, ¿sabéis cuál es el versículo que más pánico me da a mí de la Biblia? Siempre. Hay un versículo que cada vez que viene a mi mente, que cada vez que lo recuerdo, me hago autocrítica, me autoexamino, digo: Señor, ¿estoy funcionando bien? Es este que dice que llegarás y te dirá:
no te conozco. Y diré, vamos a ver, Jesús, ¿me estás mirando bien? Fui pastor por 20 años, sí. A tu iglesia la conozco. A los 2000 que bautizaste también. A las 27.000 parejas que casaste también. Pero ¿tú quién eres? Yo predicaba 3 domingos al mes. Sí, las predicaciones las escuché. Pero te voy a repetir. ¿Quién eres tú? A mí ese versículo me da pavor. Me da pavor. Porque me habla de que puedo vivir una vida creyendo que estoy centrado en Dios y estar viviendo una religión. Me da pánico. Y es algo que me hace examinarme cada día. Señor, verdaderamente, ¿estoy bien? Tampoco es que sea un esquizofrénico, ¿eh? Pero sí me hace decirme, Señor, ¿estoy haciendo tus obras? Señor, ¿estás conforme con lo que estoy haciendo? ¿Estás conforme con mi vida? Sí, ya sé que soy muy gamba, que tengo que mejorar. Sí, en ello estamos. Pero ¿estás conforme con lo poco que hago? ¿Me conoces? Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Wow! Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es una iglesia, es un mensaje a una iglesia que está agonizando. Es curioso que Dios se presente como el que tiene los 7 espíritus a la iglesia que precisamente le falta el espíritu. Es curioso. Pero hay algo positivo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En el versículo 4 hay un rayo de esperanza. Habla de una observación. Dios observa y dice, hay unas pocas. Habla de comunión. Andarán conmigo con vestiduras blancas. Y hablan de una declaración porque son dignas. Hay un rayito de esperanza. Hasta en Sardis hay algunos que son fieles. Lo negativo: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuida lo que tienes, retén lo que tienes, guarda lo que tienes. Sardis no ha estado atenta y ha descuidado lo que ha aprendido y ha dejado de afirmar lo importante. Ha dejado de preocuparse de lo verdaderamente importante. La ciudad de Sardis, como he dicho al principio, había sido tomada 2 veces por sorpresa a causa del descuido. Y lo mismo le había pasado a esta iglesia. Lo mismo le había pasado a la iglesia en Sardis. Sé vigilante. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que cuidar. Tenemos que defender. Tenemos que velar lo que Dios nos ha dado. Mira, Dios te ha dado una familia, pues tienes que velar por tu familia. Tienes que estar vigilante por tu familia. Dios te ha dado una nueva vida. Dios te ha dado una salvación. Cuida tu salvación, no vaya a ser que la pierdas por el camino. Ten cuidado con esto. Ten cuidado con esto. Ten cuidado con esto. Guarda, está atento. Ten cuidado de dónde te metes. Ten cuidado de lo que haces con tu salvación. Ten cuidado de lo que haces con tu vida. Sé vigilante. Guarda lo que Dios te ha dado. Ten cuidado. Debemos de velar. ¿Y sabes qué? El que se duerme espiritualmente no ve venir el peligro. El que está dormido espiritualmente, ese no se entera ni de la película. No percibe nada, no tiene discernimiento, todo se lo traga. Dice sí y amén a cualquier predicación, a cualquier enseñanza, a cualquier viento de doctrina, porque no tiene nada. Está dormido espiritualmente. Yo te voy a decir algo. Tú tienes una relación con el Espíritu Santo y cuando oigas algo que tuerce la palabra te va a sonar un pitido en los oídos. Y vas a decir, no. No. Mira, yo una vez, no se me olvidará en la vida, estábamos en una iglesia, había como 1500 personas aproximadamente. Estaba predicando un chaval muy eufórico, ¿no? De aleluya, amén, gloria a Dios, el Espíritu. No, está muy así, ¿no? Él era capellán de un equipo de fútbol en Chicago. Y esto no se me olvidará jamás, ¿eh? Porque este hombre estaba pensando sobre el mensaje de la cruz, ¿vale? Y él decía, cuando Jesucristo nació, no era el Salvador del mundo, y la gente, ¡amén! Cuando Jesucristo hacía milagros, no era el Salvador del mundo, y la gente, ¡aleluya!
Cuando Jesucristo fue crucificado no era el Salvador del mundo. Amén, amén, hermano, ¿no? Solamente fue Jesucristo Salvador cuando murió y resucitó. Y al éxtasis. Eso es una aberración. ¿Cómo que cuando nació? Entonces, ¿para qué nació? Pero la gente estaba tan, ¡aleluya, gloria a Dios!, que no estaban escuchando. Y así vienen los problemas. Están dormidos espiritualmente. Y cualquier película, ¡ay, qué guay!, ¿no? Sí, guay, pero, tío, o sea, ¿cómo que guay? Eso es una herejía. ¿Qué te pasa? Está en esta iglesia y lo bajo del púlpito, pero ya, no acaba ni la predicación. Te lo digo así, lo bajo del púlpito y digo, hermano, gloria a Dios por la vida del hermano, que el Señor te bendiga, iglesia, vamos a orar por él, a ver si se arrepiente. ¡Cuidado! Porque a veces decimos cosas muy bonitas, pero infundadas. El que está dormido espiritualmente no ve venir el peligro. Y cuando se da cuenta, está diciendo, Sata, pásame un trozo de pan. Y ni se ha enterado que se está comiendo las sopas con Satanás, ni lo ha visto venir. Cuidado, vigilantes. La Biblia dice, sed sobrios y velad. No habéis lugar, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Sed sobrio, vela, ten cuidado, está atento. Porque la única virtud de Satanás es que es un obrero incansable. ¿Y sabes qué? Su precio, su pieza somos tú y yo. Esa es su meta, ese es su premio. Y es incansable, no para. 24 horas sobre 24 horas. Sé vigilante y afirma. Debemos de afirmar los principios que Dios nos ha dado. Debemos de crecer en los principios de la palabra de Dios. Hay un consejo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, esto es como la segunda venida, ¿de acuerdo? Cuando dice, vendrá como ladrón en la noche, nadie sabe, vendré como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estarás tan dormido que serás como aquellas vírgenes que no se enteraron de la película. Vela. Son llamados a recordar la vida que tenían. Mira, la complacencia, la comodidad, el acomodamiento siempre lleva a un retroceso. Siempre. Cuando tú te resignas, cuando tú te acomodas, siempre lleva a un retroceso porque dejas de crecer. Lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Te apalancas en lo bueno y ya no buscas lo mejor. Cuidado con esto. Las consecuencias de no hacerlo. Si no velas, vendré sobre ti. No sabrás a qué hora vendré. La promesa, si se arrepienten, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que hayan sido fieles se les hace una triple promesa. Serán vestidos de ropa blanca. La ropa blanca simboliza la alegría, la victoria. Cuando los romanos ganaban una batalla se vestían de blanco. Nadie va de negro a celebrar una victoria. Simbolizaban en la Biblia la victoria y la santidad. Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. El libro de la vida es una expresión bastante común en la palabra de Dios. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Cuando permanecemos fieles, Dios nos honra. Así que tengamos cuidado de esto. Además, yo te voy a dejarlo aquí. Mira, yo te voy a hacer una reflexión. Cuando tú has caído en algo así malo, porque habéis caído en algo malo, ¿no? A veces antes soy yo. No sé, por ejemplo, imagínate que no hacías determinadas cosas, habías dejado de hacer determinadas cosas y al cabo de un año o de 2 años vuelves a hacer las mismas cosas que hacías, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo qué sé, tienes una lucha muy fuerte con tu temperamento y lo llevas súper guay, estás 2 años bien y en los 2 años pegas una explosión que sirve por 2 años que has estado tranquilo. ¿Vale? Y parece como que vuelves otra vez al punto de partida, ¿vale? Tú sabes, te has preguntado, o no sé, o imagínate que yo, pues en mi caso, dejé de drogarme hace 20 y pico años y ahora de repente me vuelvo a drogar, después de 20 y pico años.
¿vale? O he dejado de ver pornografía y a los 5 años vuelvo a ver pornografía, ¿vale? Y vuelvo a hacer lo que había dejado de hacer. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez por qué pasa esto? Sencillamente porque nos descuidamos. Sencillamente porque nos dormimos en los laureles, nos relajamos y cuando nos damos cuenta el perro vuelve a su vómito. Y no importa que hayan pasado 20 años. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que aprender de esta iglesia. No debemos de tolerar, porque el tolerar nos va a adormecer. El tolerar nos va a dormir espiritualmente. El convivir con el pecado te va a hacer insensible al pecado. Por eso no debes de tolerar. No seas como Tiatira. Pero mantente al loro. No seas como Sardis si te duermas. Porque vendrá como ladrón en la noche y no lo verás venir. Tenemos que estar expectantes. Como iglesia, y ¿sabes qué? Como iglesia, como vida cristiana. Pero sabes aquí, tú eres una iglesia y yo soy otra iglesia. Nosotros somos iglesia. Somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos piedras vivas. La iglesia no es este edificio. La iglesia la componemos nosotros. Amén. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y yo te aseguro que yo cada vez que he tenido problemas en mi vida es porque he tolerado cosas que nunca tendría que haber vuelto a tolerar. Y como consecuencia he vuelto a liarla. He vuelto a tener problemas. A veces me he dado cuenta, como hablábamos el domingo, y he frenado, me he dado cuenta de que me había dejado a Jesús en la esquina y he vuelto a por él, y a veces he tardado meses en enterarme que y digo, ¿dónde está Jesús? Ya no lo veo. Y he tenido que volver a buscarlo, porque me lo he dejado, como los padres, me lo he dejado en la ciudad. Y he tenido que regresar a buscar, porque no sé en qué punto es Jesús, en qué punto que fuiste. Porque no he estado vigilante. Y es una advertencia importante. No toleremos, seamos vigilantes, estemos atentos y no nos durmamos espiritualmente. Amén. Porque eso será el principio del juicio de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras iglesias y sobre nuestras comunidades. No dejemos que las cosas que no son de Dios cohabiten con las cosas que son de Dios. No hagamos profano lo santo. Lo que es de Dios, es de Dios. Y claro que vivimos en el mundo. Claro que a mí una expresión que me estoy quitando es los del mundo. ¿Y tú dónde vives? ¿En la luna? Esta expresión me la estoy quitando. Es que en el mundo, ¿no? ¿Y tú dónde estás? ¿En Marte o dónde estás? Porque estás en el mundo, ¿no? Si no, dímelo. A ver si hay un mundo paralelo y yo me lo estoy perdiendo. Dímelo. Me estoy quitando esa expresión, ¿no? Porque es que en el mundo, ¿no? ¿Y tú dónde estás? O sea, cuidado con esto. Mejor di, entre los no creyentes, en la sociedad, ¿vale? En los incrédulos, pero ¿cómo que en el mundo? Es que en el mundo, ¿no? Pues ten cuidado que las cosas de fuera no se metan dentro. ¿Y sabes quién va a meter las cosas de allá afuera aquí dentro? Tú y yo. No se va a abrir la puerta para que entren, ¿eh? Las vamos a traer nosotros. Y nosotros somos encargados de velar. Por eso la Biblia dice que seamos atalaya de nuestro hermano. Y cuando yo vea que la vas a liar, te diga, hey, cuidado. Cuidado porque estás descuidando. Cuidado porque te estás durmiendo. Cuidado porque... para poder despertarte y estar atento a lo que Dios tiene. Amén. Así que los mensajitos para las iglesias, menos la de Filadelfia, que es la más guay, por eso yo somos de Filadelfia, porque es la que más mola, ¿no? Es la única, ¿no? Porque los demás, vamos, se llevan galletas por todos los lados, ¿no? Pero bueno, estas dos se han llevado dos buenos. Así que aprendamos de esto, ¿vale? No vaya a ser que nos diga un día, el que tiene ojos de fuego y pies de bronce, te dice, cuidado, amén. Porque tenemos un Dios misericordioso, claro que sí, pero también tenemos un Dios justo y un Dios santo. Y recordar algo, queridos, sin santidad nadie verá a Dios, porque Dios es un Dios santo. ¿Cómo andas de santidad? ¿Cómo andas de intimidad con Dios? Así es lo cerca que andas de Dios. Nos ponemos en pie, oramos en esta noche.